Y en este momento es noticia Venezuela y es noticia Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano. Señor Romero, bienvenido a CB24. Buenas tardes y bueno, gracias por el contacto y saludos a todos. Gracias a usted por su tiempo. Señor Romero, ustedes han seguido muy de cerca las protestas en Venezuela, sobre todo estas últimas, en la ciudad de Cumaná, al oriente del país. Para nuestra audiencia internacional, para que entiendan y entren en contexto, hoy concretamente, ¿por qué los venezolanos se están manifestando en las calles? Bueno, primero vamos a hablar de números, ¿no? Para que más o menos se entienda. En Venezuela se están llevando a cabo aproximadamente 17 protestas por día. Eso suma un promedio de aproximadamente 400 protestas por mes. Eso solo tomando en cuenta las protestas del año pasado, que fueron 5.700 y tantas protestas en el año. Y en el 2006 han superado las 3.000, es decir, que para el año 2016, vamos a tener más protestas que el año pasado, porque ya en 6 meses o antes de 6 meses ya hemos superado las 3.000 protestas en Venezuela. Esto es importante porque esto deriva, y concretamente la respuesta a la pregunta, a diferentes situaciones. Es decir, ya en Venezuela no solo se protesta por ser disidente, es decir, no solo se protesta porque se está en contra del gobierno y por pertenecer, por decir, a un partido político de oposición, sino se protesta por falta de medicinas. Entonces tenemos protestas de personas enfermas, personas, por ejemplo, que tienen cáncer y que no consiguen las medicinas. Tenemos protestas de amas de casa que están haciendo pues colas largas, muy largas en los supermercados a los efectos de conseguir alimentos y no consiguen. Tenemos protestas de personas que les han asesinado a familiares, porque hay que recordar otro asunto, además de la escasez de alimentos, además de la escasez de medicamentos. Venezuela está entre el primer o segundo país con mayores asesinatos en el mundo entero, es decir, no le estoy hablando de toda América o de América Latina. Venezuela, estamos hablando de que se asesinan aproximadamente 2.000 personas al mes. Eso lo que quiere decir es que Venezuela es casi que un estado de guerra técnicamente hablando, sin embargo formalmente quizás no. Y entonces lo que sucede es que a los venezolanos, la gran mayoría, tiene algún conocido, algún familiar, directo o indirecto, que ha sido asesinado, y en el mejor de los casos ha sido secuestrado o ha sido robado. Entonces la protesta también en muchas ocasiones de las víctimas de esta situación, que en definitiva pasan a ser todos los venezolanos. El barrio corriendo, la gente ya desesperada por comida. Seguimos conversando a esta hora con Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, sobre lo que usted estaba viendo, protestas en Venezuela. Señor Romero, ustedes han denunciado que hay alrededor de 400 personas detenidas, esto en las últimas protestas, sobre todo que se registraron en la ciudad de Cumaná, al oriente del país. ¿Cuál es la situación de estas personas hoy y cuál es la situación de su defensa también? Bueno, es mucho más que eso. Vamos a referirnos un poco, vamos a referirnos al día de ayer. El día de ayer fueron detenidas 2 personas, por cierto, un abogado, Francisco Márquez, graduado de la Universidad de Harvard, por cierto, y otro activista político también del partido, de la Mesa de la Unidad, que estaban trabajando en la validación de las firmas para el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Y al día de hoy, a esta hora, abogados del Foro Penal se encuentran en Cojedes, en el estado Cojedes, en Venezuela, a los efectos de esperar cuáles son las imputaciones. Ya antes que hayan sido imputados, es decir, que la fiscalía, que el sistema judicial haya decidido su situación, ya el presidente Nicolás Maduro y la gobernadora del estado, que pertenece al partido de gobierno, ya adelantaron que estas personas son terroristas, son criminales, están en una estructura de la ultraderecha, que es la narrativa que se utiliza constantemente para establecer un esquema de rebelión contra el gobierno. Lo que quiero decir con esto es que la situación no para. Entonces, no son 400 detenidos, nosotros habíamos calculado hasta finales de mayo, por situaciones políticas. Sin embargo, solamente en el estado Lara
al comenzar junio, los principios de junio, estamos hablando de que hubo aproximadamente 900 y tantos detenidos, personas que simplemente estaban en colas para comprar alimentos. Ahora bien, cuando uno habla de detenidos, se refiere a personas que probablemente fueron detenidos por 2, 3 días, 4 días o un día y fueron liberados, pero ya quedan, digamos, en muchos casos torturados, en muchos casos golpeados. Pero en total, al día de hoy, tras las rejas, por decisión judicial, se encuentran 94 personas que llevan mucho más que, en muchos casos, 2 años, como el caso de Leopoldo López, dirigente político que lleva más de 2 años, como estudiantes que están detenidos hace más de 2 años, mujeres que también se encuentran detenidas por ayudar a estudiantes en protestas, o personas que han emitido mensajes, por ejemplo, en las redes sociales contra el gobierno, que también ha sido detenida. Y así encontramos un esquema de detenciones, personas que se mantienen privadas y otros que se vuelven a detener, como estos dos que actualmente fueron detenidos, y la suma total, contando desde el momento que Maduro entra al poder, supera las 5.000 personas que han estado en una situación de detención por motivos políticos. Licenciado, hoy en Venezuela, ¿dónde está la línea? ¿Dónde se dibuja la línea entre la justicia y la violación a los derechos humanos, la violación a la libertad de esas personas? Bueno, la pregunta es muy interesante porque trae todo un tema a discutir, ¿no? Y el elemento justicia es lo más importante que derechos humanos. Y te explico por qué. Porque es muy fácil hablar de derechos humanos, inclusive por los países que son dictadores. Y vemos que el gobierno de Cuba habla de derechos humanos como protector de derechos humanos, y también así se refiere al gobierno de China. El gobierno venezolano lo utiliza como bandera donde supuestamente respetan los derechos humanos. Pero el tema ahí está relacionado más bien con la justicia. Es decir, ¿cómo puede haber derechos humanos si no hay un tribunal que realmente ejecute o que logre pues la ejecución de ese derecho y el respeto de ese derecho en pro del pueblo, en pro en este caso de los venezolanos? El problema de la justicia en Venezuela se enmarca dentro de un tema muy, no complejo, muy simple, diría yo, que es que el gobierno estableció un esquema de control absoluto del sistema judicial. Pero cuando le digo control absoluto es que no existe hoy día un juez de la República de Venezuela que tome una decisión con motivos políticos sin antes consultar a personas del Ejecutivo a los efectos de tomar esa decisión. Y eso viene como consecuencia de una detención de una juez, que fue la juez María Lourdes Afiuni, que se le ocurrió tomar una decisión por justicia en contra de las instrucciones del gobierno, y pasó a estar detenida, presa por más de 3 años, violada, torturada, y evidentemente eso trae como consecuencia que no es solo que si tomas una decisión en contra del gobierno como juez vas a ser despedido, sino que si tomas una decisión en contra del gobierno vas a ser detenido, vas a estar preso e inclusive probablemente torturado y agredido, pues, ¿no? En términos generales. Entonces el problema de nuestro país es precisamente, está allí, en el centro es la justicia. Mientras observamos índices que establecen, como el índice de Estado de Derecho mundial de una organización que es el Proyecto de Justicia Mundial, donde Venezuela está en el último lugar, es decir, no es entre los últimos, en el último lugar de Estado de Derecho en el mundo, porque nadie cree en la justicia en Venezuela. Por el otro lado, la justicia funciona muy efectivamente, es decir, el sistema judicial funciona muy efectivamente cuando se trata de apresar, de detener o de no investigar las torturas o detenciones arbitrarias contra disidentes, opositores o personas que de alguna manera el gobierno considera como conveniente mantenerlas bajo prisión. Señor Romero, ¿cómo sanar el sistema de justicia venezolano con todo lo que usted está denunciando? ¿Cómo parar, poner pausa y reconstruir y lograr que la justicia sea efectiva nuevamente en el país? Mira, la fórmula el Foro Penal Venezolano, la organización que yo represento, que asiste pues entre otras cosas gratuitamente a los detenidos políticos, también ha venido trabajando precisamente en esa justicia transicional, en esa reestructuración del sistema de justicia. Y hoy yo honestamente no lo veo tan complicado. Pero lo primero que hay que establecer es un gobierno que realmente establezca un esquema de separación
es decir, de no intrusión dentro del sistema de justicia, de no obstaculización del sistema de justicia. Si eso sucede, y por eso lamentablemente el gobierno actualmente debe cambiar, si eso no sucede, pues el sistema de justicia se mantiene constantemente bajo la presión y bajo el yugo, por decirlo así, del gobierno nacional y de este régimen que de alguna manera es una estructura muy global que controla el sistema de justicia para perseguir y para mantener en el poder a un grupo muy pequeño. Partiendo de eso y luego partiendo evidentemente de un sistema de justicia que se adapte a la Constitución, porque hay que recordar en Venezuela que la gran mayoría de los jueces, y estoy hablando de más del 80% de los jueces penales, son provisionales, es decir, que pueden ser destituidos en cualquier momento, no tienen una titularidad, no tienen una continuidad, una regularidad, por lo tanto, colocan a la persona que quieren y destituyen a la persona como quieran. Evidentemente eso es un esquema que hay que mejorar, pero repito, el gobierno hoy día no está interesado en eso porque como la justicia es muy inefectiva para el ciudadano común, para aquel que le roban su casa o que lo mata, o aquel que le matan a un familiar, o aquel que lo secuestran, es muy inefectiva porque no funciona, porque no procede, porque no actúa. Es muy, por el otro lado, muy efectiva para el gobierno a los efectos de servir de fachada para el mundo entero, diciendo que el detenido político no es detenido político, sino es un terrorista, es un criminal, es una persona que actúa en procesos de rebelión o es un corrupto y por eso lo detienen, y eso justifica ante el mundo, ante los miembros de la Organización de Estados Americanos, que Venezuela es un Estado, representa un Estado de Derecho, cuando lo cierto es que es una fachada de Estado de Derecho que sirve simplemente para proteger a un Estado de represión, a un Estado represivo que está precisamente allí para proteger a un grupo muy pequeño que se encuentra en el poder. Señor Romero, se nos acaba el tiempo en 10 segundos. ¿En Venezuela hoy existe democracia? Al no existir Estado de Derecho no existe democracia, y para mí ese es el elemento esencial. Y por lo tanto, cuando se aplica la Carta Democrática Interamericana es precisamente por eso. No hay Estado de Derecho, no puede haber democracia. Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, muchísimas gracias por su tiempo. Seguramente seguiremos en contacto las próximas semanas. Muchas gracias de la orden y buenas noches.